Hola compañero, ¿quién dijo miedo? Venga, vamos por la tercera. Vamos por la tercera parte de los vídeos que estamos haciendo para prepararnos en condiciones el tema 3. Continuando por donde lo dejamos, seguiríamos por el artículo 23, el concepto de abstención. ¿Vale? Bueno, pues según aparece en el artículo 23, en su punto 2, dice que son motivos de abstención lo siguiente: tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir la de aquel, ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa pendiente con alguno de los interesados, tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, o sea, dentro del proceso administrativo, haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate, tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o el haber prestado los 2 últimos años de servicios profesionales de cualquier tipo en cualquier sustancia o lugar. Vale. En el apartado tercero nos dice: los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en este punto que acabamos de hablar podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente. Punto 4. La actuación de autoridades y personal al servicio de administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente, importante ese detalle de necesariamente, y en todo caso la invalidez de los actos en el que hayan intervenido. Pasaríamos entonces al artículo siguiente, el 24, recusación. Dicen que en los casos previstos en el artículo anterior, en los que hemos dicho, lo que acabamos de enumerar en el artículo 23 de abstención, podrán promoverse la recusación, que es decir que no acepta a esa persona en el proceso administrativo por los intereses en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, por los interesados, mejor dicho. La recusación se planteará siempre por escrito, en el que se expresará la causa o causa en que se funda. En el día siguiente, el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en ella la causa alegada por la cual lo recusan. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de la recusación, acordará su sustitución inmediatamente. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 3 días previos a los informes y comprobaciones que considere oportunas. En el punto 5 de este artículo dice: contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento administrativo. ¿Vale? Bueno, pasaríamos al título primero, Administración General del Estado, capítulo primero, Organización Administrativa. Este apartado es un poco farragoso, ¿vale? Pues se mete en sí la organización, por lo cual tenemos que ir lento, ¿vale? Para asimilarlo. El artículo 54 dice: principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Nos pasaríamos al punto 2, en el que dice: las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimiento e inspección de servicios, no atribuido específicamente conforme a una ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 55. La estructura de la Administración General del Estado. Pues aquí, en el apartado primero, dice: la organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial en delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas. ¿Vale? Importante destacar eso. En el punto segundo, la Administración General del Estado comprende, por un lado, la organización central que integra los ministerios y los servicios comunes; por otro lado, la organización territorial; y por último, la Administración General del Estado en el exterior, fuera del territorio nacional. En el punto tercero dice: en la organización central son órganos superiores y órganos directivos a: los órganos superiores son los ministros
y los secretarios de Estado. Los órganos directivos son los subsecretarios y secretarios generales, los secretarios generales técnicos y directores generales, y por último los subdirectores generales. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, que tienen rango de subsecretario, como los subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tienen nivel de subdirector general. En la Administración General del Estado en el exterior, fuera de España, son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Los siguientes puntos, el 6, 7, 8, 9, 10 y 11, nos lo leemos, ¿vale? Pasamos al artículo 56, elementos organizativos básicos. En su primer punto dice: las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Pueden existir unidades administrativas complejas que agrupen dos o más unidades menores. Punto segundo. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas. Tercero, las unidades administrativas se establecen mediante relaciones de puestos de trabajo. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo. Importante eso, ¿vale? Pasaríamos entonces al capítulo segundo, en concreto al artículo 57, los ministerios. En su punto primero dice: la Administración General del Estado se organiza. La Administración General del Estado se organiza en presidencia del Gobierno y en ministerios. Pasaríamos al punto tercero. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivos de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Artículo 58. Organización interna de los ministerios. En el punto primero, en los ministerios pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa concreta. Los ministerios, a su vez, contarán en todo caso con una subsecretaría y, dependiendo de esa subsecretaría, una secretaría general técnica. Vale. Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. En el punto 1, la subsecretaría, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales y órganos similares se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Punto 2. Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y se suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Y las unidades, por último, que no tengan la consideración de órgano, se crean o se modifican y se suprimen a través de las relaciones de puesto de trabajo. Relaciones de puesto de trabajo. Bien. Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales. Los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado y sus secretarios. Los órganos directivos dependen de algunos de los anteriores y se ordenan jerárquicamente de la siguiente forma: subsecretario, director general y subdirector general. Es decir, primero van los subsecretarios, después van el director general y después el subdirector general. Todo esto detrás del ministro, ¿vale? Los secretarios generales tienen categoría de subsecretario y los secretarios generales tienen categoría de director general.
Con respecto al artículo 61 de los ministros, bueno, tenemos que decir que son los titulares del departamento sobre el que se ejercen su competencia. Dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. Bueno, evidentemente ejercen la potestad reglamentaria y fijan los objetivos del ministerio. El resto de funciones nos las leemos todas, ¿vale? Pasaríamos al artículo 62. Los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad específica. Podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos ministros la representación del departamento. Y los secretarios de Estado dirigen y coordinan la secretaría y las direcciones generales situadas bajo su dependencia. El resto de funciones nos las leemos, ¿vale? Y pasaríamos así al artículo 63. Los subsecretarios. Los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del ministerio, dirigen los servicios comunes y ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes, ¿vale? Las funciones no las leemos, ¿de acuerdo? No es necesario que nos aprendamos toda esa cantidad de funciones. Importante, por ejemplo, saber en el apartado tercero que los subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio. Pasaríamos entonces al artículo 64, los secretarios generales. Bueno, los secretarios generales en el apartado tercero con categoría de subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio o del presidente del gobierno. Con eso es suficiente. Pasaríamos al artículo 65, los secretarios generales técnicos. Bajo la inmediata dependencia del subsecretario tendrán las competencias sobre servicios comunes que le atribuye el Real Decreto de Estructuras del Departamento y tienen a todos los efectos la categoría de director general, que viene en el apartado 2. Pasaríamos al artículo 66, los directores generales. Tenemos que decir que son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del ministerio. También es importante saber que serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuestas del titular del departamento o del presidente del gobierno. Y con eso es suficiente de este artículo. Artículo 67. Los subdirectores generales. Bueno, son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependen, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general. Serán nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan. El artículo 68 nos lo leemos. Pasaríamos entonces al título tercero, Relaciones interadministrativas, capítulo primero, Principios generales de las relaciones interadministrativas. Artículo 140, Principios de las relaciones interadministrativas. Importante. Punto 1. Las diferentes administraciones públicas actúan y se relacionan con otras administraciones y entidades o organismos vinculados o dependientes de estas de acuerdo con los siguientes principios: el de lealtad institucional, adecuación al orden de distribución de competencias, el de colaboración, el de cooperación, el de coordinación, el de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, el de responsabilidad, el de garantía e igualdad y por último el de solidaridad interterritorial de acuerdo con lo que dice la Constitución. Pues bueno, compañeros, con este vídeo último hemos intentado de alguna forma quitarle un poco de carga a la complejidad que tiene este tema. Venga, ánimo, dale duro y seguimos andando.